En el video anterior nos habíamos quedado en la fórmula del WACC. ¿Qué vamos a hacer en el resto del tema? Ir calculando cada uno de sus componentes para llegar a un resultado y poder interpretarlo. Vamos a comenzar primero con lo que sería el costo de endeudarse, es decir, si hablamos de obtener dinero ajeno. Usualmente, a nivel financiero, se manejan los préstamos bancarios y la emisión de bonos. Vamos a comenzar con los préstamos. En este caso, estamos negociando con una institución cuyo objetivo es captar dinero y prestarlo a través de la intermediación financiera. Por lo tanto, al prestar dinero ajeno, porque de paso tienen que garantizarle ese dinero a la persona que está cediendo los recursos, cobran una tasa activa. Por eso es que se llama activa, porque es la que el banco le va a pedir al cliente por haberle financiado, sea un proyecto o sea para un tema personal. Esta es la famosa tasa de interés, la I minúscula, que en matemática financiera seguramente vieron. Entonces, esta RD, este rendimiento de la deuda, sería esa tasa de interés y esa es la manera de calcularlo. Además de que es muy sencillo, porque usualmente todo está establecido en un contrato y además que la tasa suele ser fija, es decir, no debería cambiar en el transcurso en donde el cliente le paga al banco. ¿Qué deben recordar de esto? Que el banco tiene, vamos a decir, condiciones mucho más estrictas y son condiciones que el banco pone, es decir, el poder lo tienen ellos, no ustedes como empresa. Por lo tanto, es importante hacerle seguimiento. Es lo que yo pongo acá. Como las condiciones de la deuda las pone el banco, además de que hay que hacer un seguimiento al pago de cuotas, se requiere de un colateral. Entonces, ¿a qué me refiero con las cuotas? Las cuotas implica pagar parte del dinero prestado y parte de los intereses. Por eso es que se le hace lo que son las tablas de amortización, para poder ver cuánto se debe en cada periodo, sea mensual, sea semestral, sea anual, tanto por intereses como por parte del valor original, del monto principal. ¿Qué es el colateral? Bueno, la garantía del banco para minimizar ese riesgo de impago. Se puede poner como colateral algunos activos de la empresa, de tal manera que todo se cumpla. Entonces al banco es el primero que hay que pagarle y mucho cuidado porque negociar con ellos no es sencillo. ¿Cómo se calcula entonces esta tasa? O aparece un contrato y si no tienen acceso a los contratos, pueden optar por dos metodologías de cálculo. Si tienen, por ejemplo, muchos préstamos de diferentes bancos con diferentes montos y diferentes tasas, entonces tienen que determinar un promedio ponderado para poder determinar ese rendimiento de la deuda general o global. Si, por otro lado, estás fuera de la empresa y no tienes acceso a esta información, lo único que queda es revisar los informes o los estados financieros, asumiendo que la empresa no se va a endeudar más que los niveles actuales que ella tiene, entonces se puede asumir un cálculo a perpetuidad. Ya lo vamos a ver. Esta es una manera muy sencilla porque simplemente con ver el estado de situación de la empresa se puede determinar esta tasa. Entonces, un promedio ponderado no es lo usual. O sea, a nivel académico no lo vamos a abarcar. Se va a tomar cuánto representa el peso de cada deuda sobre el total de la deuda y multiplicarlo por la tasa de interés que aplique. Y si es perpetuo, claro, al no estar dentro de la empresa, tomas el gasto por intereses que está en el estado de resultados y lo divides entre el total de la deuda financiera. Eso es importante, porque ya vamos a hablar acerca de qué pasa con la deuda comercial y por qué eso no se incluye dentro del costo de capital. ¿Qué pasa con los bonos? Los bonos son instrumentos de deuda parecidos a un crédito o a un préstamo bancario. La diferencia está en que son títulos valores que se emiten en el mercado a través de una bolsa de valores, teniendo un corredor, toda esta dinámica. Entonces, la emisión de bonos es diferente porque en este caso no hablamos de una tasa de interés, aunque parecieran ser lo mismo, sino que hablamos de algo que se llama la tasa de rendimiento al vencimiento. El rendimiento de la deuda de un bono es su YTM o en inglés lo que sería el yield to maturity. Es decir, es lo que va a obtener el inversionista si mantiene el bono en su portafolio hasta su maduración o vencimiento, lo que sería su rendimiento acumulado. Entonces, en este caso, esta tasa la establece el mercado
no es algo que vas a poder ver en un contrato, sino que además fluctúa en el tiempo en función al consenso de los inversionistas y en función al estado de la economía. Entonces, lo que se puede establecer en un contrato sería la tasa de cupón. Eso es importante. Una cosa es lo que paga el bono, que suele ser fijo, y otra cosa es lo que está dispuesto el mercado a aceptar, lo que está dispuesto un inversionista a pagar por comprar este bono y poder invertir en la empresa. Entonces, ahí se los dejo. Estas condiciones son más sencillas y negociar con los tenedores de bonos debería ser más sencillo que con los bancos, porque las condiciones de la deuda las pone el emisor, es decir, la empresa, no las pone el mercado. Es decir, cuando hablo de condición me refiero a plazo del bono, cupón del bono, valor nominal del bono y bueno, lo que sí determina el mercado es este rendimiento al vencimiento. Se conoce además, como estamos hablando de un rendimiento acumulado, es la tasa interna de retorno, es la TIR del bono. Porque si nosotros adquirimos este bono y es una inversión para nosotros, pues esto es lo que vamos a recibir si lo dejamos en nuestro portafolio y no lo vendemos antes de su vencimiento. ¿Cómo se calcula el rendimiento del vencimiento? Bueno, esta es una manera aproximada de determinarlo, porque para eso podemos utilizar Excel, que sería la fórmula de la tasa interna de retorno, o pudiéramos hacer un tanteo. Pero para simplificarnos la vida, tomamos este valor. Esta sería la RD del bono. Tomamos el cupón, le sumamos lo que sería esta división que consiste en la diferencia del valor nominal, lo que está en el papel del bono, menos su valor presente o valor de mercado, entre el plazo, y ese valor lo dividimos entre el promedio. De tal manera que podamos determinar una ganancia aproximada y ajustada pues de este bono, que es lo que se va a recibir a nivel de rendimiento. Este resultado, como es una tasa, se multiplica por 100. Ya ven la diferencia. Una cosa es valorar un préstamo bancario y otra cosa es valorar un bono. ¿Qué pasa con las deudas comerciales? Es decir, ¿por qué no se incluye todo lo que es cuentas por pagar? Porque eso es pasivo, eso es capital de trabajo. ¿Por qué no forma parte de la estructura de financiamiento? Les explico. No se deben incluir dentro de la estructura porque son pasivos espontáneos. Es decir, forma parte de la operatividad, no es una decisión gerencial. Es parte de una dinámica entre empresa y proveedores. Además de que no hay un costo establecido, porque el gerente financiero lo que puede hacer es aprovechar descuentos por pronto pago, rebajas en el costo de la mercancía, producto de su relación con el proveedor, y en función a eso, fíjense que las cuentas por pagar no tienen un costo, tienen un costo de oportunidad, pero no tienen un costo implícito. Entonces, esto como tal no debería formar parte del financiamiento. Las únicas deudas financieras a corto plazo, es decir, préstamos bancarios que puedan durar menos de un año o papeles comerciales que se pueden incluir, sería todo aquello que sea de carácter permanente. Eso lo ven en el contrato, eso lo ven, digamos, en el propósito o el por qué se va a utilizar este dinero. Entonces, si son préstamos bancarios que tienen el objetivo de financiar activos fijos, por ejemplo, pues se pueden incluir y se tiene que indicar evidentemente en las notas de los estados financieros. Estas deudas asociadas a la inversión en capital de trabajo no las incluyan, no las incluyan. Así de sencillo para dejar todo acorde. ¿Cómo determinamos el costo efectivo de la deuda? Porque fíjense que ya tenemos la RD, pero ¿por qué tenemos que multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuesto? ¿Por qué le tenemos que descontar el impuesto? Porque hay una particularidad interesante, lo que les decía en el video anterior. Los préstamos bancarios y los bonos generan ahorro fiscal, porque el pago de intereses o lo que serían los cupones reduce las ganancias. Entonces, al tener una utilidad menor, al tener una, vamos a decir, utilidad gravable o renta gravable, entonces reduce el pago de impuestos y este escudo ayuda a que el costo de financiarse sea más barato. Lo mismo pasa con la inversión en activos. Con la depreciación pasa lo mismo. Se genera un gasto por depreciación que reduce la utilidad y eso disminuye el pago de impuestos. Así es como los gobiernos incentivan a las empresas a estimular la actividad económica mediante inversión y financiamiento. Entonces, por eso,
Cuando tú tienes tu RD, sea por préstamo bancario, sea por bonos o sea por un mixto de los dos, toma este resultado y descuéntale y quítale los impuestos, uno menos la tasa efectiva de impuestos, que esto ya lo hemos manejado en otros temas. Porque la tasa realmente a pagar, fíjense, si bien es verdad que en un estado de resultados y a nivel de contrato, tú pagas la tasa que está pactada, en verdad, en términos netos, pagas menos porque lo que tú pagas por intereses, de alguna manera se va a compensar con el ahorro de impuestos que te generó esta deuda. Entonces, en términos netos, pagas más y por eso se dice que la deuda es más barata que las acciones, porque las acciones no tienen este beneficio fiscal. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es la que va en el WACC. Esta es la que va en el costo de capital. Siempre asegúrense de que una vez que tengan su RD, le puedan sacar el impuesto para tener el valor justamente el más adecuado. Además, tomen en cuenta algo importante, lo dejo aquí en la nota. Esta tasa de interés para efectos de cálculo siempre tiene que ser aquella que implique emisiones futuras de deuda. Se habla de lo que es el costo marginal, pero para no hacerlo tan elaborado, cuando ustedes evalúen la deuda dentro del WACC, tienen que considerar la tasa que les van a pedir por deudas futuras, porque lo que ya tienen se obtuvieron con condiciones pasadas, a menos de que siempre te vayas a mantener igual. Pero si tú te vas a apalancar más, siempre debes tomar la nueva tasa de interés o el nuevo cupón, o mejor dicho, no cupón, sino el rendimiento del vencimiento que se ajuste a eso, porque ya el pasado quedó en el pasado. Ojo con eso, porque hay que tomar en cuenta las condiciones actuales siempre, ¿ok? Entonces, así es como se calcula. Y el escudo fiscal, a nivel monetario, ¿cómo se determina? Toman la deuda, lo multiplican por el rendimiento asociado a la deuda y lo multiplican por la tasa de impuestos. Los intereses de la deuda no son gravables, pero los dividendos y las ganancias de capital cuando vendes acciones sí lo son. Por eso es que las acciones son más caras y tienen un riesgo más alto, entre otras cosas, que la deuda. Entonces, eso es fundamental. Puedes ver el efecto del escudo fiscal a nivel de lo que es el rendimiento, o lo puedes ver a nivel monetario con esta fórmula. Aquí se incluye el RD sin impuestos porque, a ver, para no tomar dos veces el efecto de los impuestos aquí, ¿ok? Bien, seguimos. Este es el ejercicio. Este es el ejercicio que yo voy a hacer a lo largo de todo el tema y yo lo voy a ir trabajando por partes. En el archivo de Excel que vamos a ver al final tienen todo el ejercicio planteado, pero en este caso yo lo voy a llevar por orden. Entonces, fíjense, aquí tenemos un departamento de tesorería que aprobó $2 millones para la puesta en marcha de un proyecto de seguridad y salud laboral dentro de las instalaciones de su empresa. Esta es la inversión que queremos financiar. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo la financiamos y hacemos la distribución. Esta empresa está ubicada en Estados Unidos. La estructura de capital se va a basar en este monto. Dicha inversión consiste en adquirir insumos contra incendios y equipos de asistencia médica para atender accidentes, adicional a un programa de capacitación para el equipo de brigada asignado. Típico en empresas que se preocupan, por el ambiente laboral y por lo que son estas emergencias, estas contingencias. Entonces, ya aquí les ahorro el trabajo, porque ya vimos todo lo que es el flujo de caja libre, su cálculo y proyección. Aquí ya les doy los flujos de caja, pero lo que yo quiero es ver si el proyecto genera valor o destruye valor en la organización y necesito calcular el BPN. Pero si yo voy a la fórmula del valor presente neto, tengo los flujos de caja futuros y tengo la inversión inicial. Sé que son 5 años de proyecto, pero no tengo el rendimiento, no tengo el costo de capital o WACC para descontar esos flujos de caja en el presente y necesito más información para poder hacer el cálculo paso por paso y componente por componente. Entonces, bueno, vamos a echarle pichón con esto. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo me voy a enfocar en el costo de la deuda. Todo lo que viene a continuación va a ser parte del ejercicio. ¿Cómo vamos a financiar este proyecto? En primer lugar, lo vamos a financiar con una emisión de bonos cuyo valor nominal total es de $400,000. Fíjense, de los 2 millones, 400,000 se va a financiar con bonos. Tiene una tasa de cupón del 8% anual y un vencimiento de 10 años. Actualmente cotizan en 360,000. Ojo con esto.
y la tasa efectiva de impuestos de la compañía es del 40%. Necesitamos determinar el costo efectivo de la deuda. Entonces tenemos que determinar, en primer lugar, el rendimiento de la deuda, pero como esto es un bono, hay que determinar el rendimiento del vencimiento o YTM. ¿Cómo procedemos? Necesitamos la fórmula. Para ello, primero calculo el cupón. Esto es fundamental porque el cupón se calcula sobre el valor nominal. Le saco el 8%, como está acá, a 400.000 y me da 32.000. Y con esto puedo determinar esta YTM con la fórmula aproximada. Tienen que tener cuidado con la calculadora e ir trabajando esto poco a poco para evitar errores, o pueden usar Excel. Entonces toman todos los valores, valor nominal menos valor presente, este es el valor de mercado. Claro, lo dividen entre 10 para amortizar esa diferencia, le suman el cupón, que es este que está aquí, y luego todo ese resultado lo dividen entre el promedio de los dos valores y les da 9,47% anual. Fíjense que el mercado va a exigir más que lo que paga el bono. Por lo tanto, se cotiza por debajo de su valor nominal, que es 400.000. Es decir, este bono se transó con descuento. Y este es el valor de mercado de la deuda financiera que va en el cálculo del WACC. No va a 400.000, va al valor de mercado. Con los préstamos esto no cambia. Con los préstamos siempre va a ser el mismo valor. Pero con los bonos, al hablar de un mercado de capitales y hablar de inversionistas que tienen expectativas, esto puede cambiar. Ahí se los dejo. Entonces, una vez que tenemos la YTM, vamos a determinar el costo efectivo. Esta es la misma fórmula de la lámina anterior, pero tenemos que ahora quitarle o descontarle los impuestos. Es decir, a esta tasa se va a compensar con el ahorro de impuestos que vamos a tener por emitir bonos y listo, tomo el valor, le descuento el 40% de impuestos y en realidad, en términos netos, pago 5,68% anual. ¿Ok? Eso es clave. Eso es clave porque se compensa el pago con el ahorro de impuestos. Y aquí tenemos nuestra primera tasa para determinar el WACC. Vamos a continuar con otros componentes, otros instrumentos financieros en el siguiente video. Y aquí seguimos en el aula financiera UCAP.